Era una tarde cálida de primavera, con el sol colándose tímidamente entre las nubes dispersas. El centro comercial, el palacio, era un lugar lleno de vida, con familias paseando entre las tiendas, jóvenes riendo en las cafeterías y luces brillando en cada esquina. Tomás era un policía experimentado, pero este día, como muchos otros, lo pasaba realizando una de las tareas más comunes en su trabajo: patrullar el centro comercial. Aunque la rutina no solía cambiar, Tomás siempre estaba alerta. Los días de guardia eran impredecibles, pero algo en su instinto le decía que hoy algo diferente iba a ocurrir. Estaba en el pasillo principal, cerca de la entrada de la tienda de electrónica, cuando la vio. Una niña pequeña caminando, tomada de la mano de un hombre. Al principio no pensó en nada extraño, pero algo en el comportamiento de la niña llamó su atención. Era una niña de unos 6 o 7 años, con una coleta de caballo desordenada y un vestido rosa claro. Caminaba con paso firme, pero lo que le inquietó a Tomás fue la forma en que sus ojos se posaron brevemente en él. La niña no la miraba como lo haría cualquier otra niña inocente. Había algo en su mirada, algo que transmitía una sensación de incomodidad, casi como si la niña estuviera consciente de su presencia, como si quisiera decir algo sin palabras. De repente, la niña le guiñó un ojo. Un gesto tan sutil pero tan claro que no dejó dudas en la mente de Tomás. Su corazón dio un vuelco. ¿Por qué lo haría? Era un gesto que no correspondía con su edad ni con su comportamiento. Algo no encajaba. Tomás se quedó observando con el ceño fruncido y su instinto de policía se despertó. Observó al hombre que acompañaba a la niña. Era alto, con una barba oscura y barba sin afeitar. Su rostro estaba impasible, pero algo en su postura denotaba tensión. Caminaba rápidamente, como si quisiera escapar de la mirada curiosa de los demás. Era raro. Decidió seguirlos a distancia, intentando no llamar la atención, pero sin perder de vista a la niña y al hombre. Tomás nunca había tenido dudas tan claras en su carrera, pero la extraña sensación que lo invadía no podía ignorarse. De repente, la niña se detuvo en medio del pasillo. Miró a Tomás y en su rostro apareció una sonrisa inquietante, como si supiera exactamente lo que él pensaba. Sin pensarlo más, Tomás se acercó y en ese momento el hombre intentó apresurar el paso, pero algo en su mirada cambió. Fue solo un segundo, pero Tomás pudo ver una chispa de miedo, de desconcierto en los ojos del hombre. En ese instante, un grito interior resonó en la cabeza de Tomás. «Esta niña está en peligro». Tomás se acercó con cautela, tratando de no alertar al hombre, pero sin perder de vista a la niña. En ese momento, la niña volvió a guiñarle el ojo, y su gesto fue tan extraño, tan calculado, que Tomás sintió una sensación helada en la espalda. ¿Qué estaba sucediendo? Tomás avanzó hasta quedar justo detrás de ellos, a pocos metros. Aquel hombre no parecía tener ninguna intención de detenerse, pero Tomás comenzó a notar más detalles. La niña no tenía una expresión de felicidad o de estar disfrutando de un paseo. Su rostro estaba tenso, pero al mismo tiempo parecía que se estaba comunicando de alguna forma con Tomás, como si le estuviera dando una señal. Tomás, entonces, decidió que era hora de intervenir. Se acercó a ellos y con su voz firme les pidió que se detuvieran. El hombre, al escuchar la autoridad en la voz de Tomás, se giró de inmediato y lo miró con desconfianza. La niña, por otro lado, volvió a mirar a Tomás con esos ojos tan extraños. ¿Todo bien aquí?, preguntó Tomás, observando con atención al hombre y a la niña. El hombre no respondió de inmediato, pero algo en su actitud hizo que Tomás se sintiera aún más incómodo. ¿Por qué este tipo no parecía dispuesto a responder? ¿Y por qué la niña parecía no estar asustada? En ese instante, Tomás vio algo que lo dejó paralizado. Un pequeño destello de algo metálico salió del bolsillo del hombre, casi imperceptible, pero suficiente para que Tomás lo viera. Un cuchillo. Un cuchillo que parecía estar ahí a la espera de ser usado. La niña, como si percibiera el cambio en la tensión del ambiente, miró nuevamente a Tomás. Ahora sus ojos estaban llenos de desesperación. Por un segundo, Tomás pensó que la niña había lanzado una mirada de súplica. Sin pensarlo más, se lanzó hacia el hombre, empujándolo hacia atrás con fuerza. «¡Suéltala!», gritó Tomás, mientras la niña retrocedía hacia la seguridad de su protector. El hombre se puso en pie rápidamente, con el cuchillo en la mano, dispuesto a atacar. Pero Tomás no tenía intención de dejar que eso sucediera. La lucha que siguió fue rápida y brutal. Tomás, con la adrenalina corriendo a través de sus venas,
consiguió desarmar al hombre, quien cayó al suelo, atrapado por las manos de un policía experimentado. Mientras tanto, la niña estaba a salvo a un lado, mirándolo con ojos brillantes, pero cargados de miedo. «Ayúdame, él me quiere llevar a un lugar terrible». Fue lo único que la niña pudo decir antes de romper a llorar. Tomás, con el corazón acelerado, la abrazó. Sabía que había algo mucho más oscuro detrás de este incidente, pero por ahora, lo más importante era mantener a la niña a salvo. La policía llegó rápidamente al lugar y arrestó al hombre, quien finalmente no pudo escapar de la justicia. Sin embargo, la verdadera pregunta era, ¿qué había detrás de esta extraña historia? ¿Por qué esa niña había reaccionado de esa manera? ¿Qué era lo que había querido decir con sus gestos? El misterio estaba por descubrirse, y Tomás sabía que su trabajo solo acababa de comenzar. El sonido de las sirenas llenó el aire mientras la policía rodeaba la escena. Los agentes rápidamente se encargaron de asegurar el área y detener al hombre, que se encontraba ahora esposado y mirando al suelo con una expresión de derrota. La niña, abrazada por Tomás, seguía llorando, pero en su rostro había una mezcla de alivio y miedo. A pesar de que el peligro había pasado, algo seguía perturbando a Tomás. Esa sensación de que aún había más por descubrir. «Tranquila, todo va a estar bien», le dijo Tomás, acariciando suavemente el cabello de la niña. Ella levantó la mirada, pero no respondió. Solo asintió con la cabeza, como si estuviera demasiado agotada para hablar. Su comportamiento seguía siendo inquietante, pero Tomás no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Una vez que el hombre fue escoltado hacia el vehículo policial, Tomás se acercó a la niña, que estaba sentada en una de las sillas del área de descanso del centro comercial. Se sentó frente a ella, esperando que hablara, que le dijera algo más sobre lo que acababa de ocurrir. Pero la niña estaba en silencio, mirando al vacío. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Tomás con suavidad. La niña lo miró por un momento largo antes de responder en voz baja. «Me llamo Valeria», dijo, casi en un susurro. Tomás notó algo extraño en su tono de voz, como si el nombre no le perteneciera del todo. «Valeria», repitió él pensativo. «¿De dónde vienes, Valeria? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ti?» La niña, que parecía tan pequeña y vulnerable, miró a Tomás con una expresión cargada de desconfianza. Finalmente respiró hondo y dijo, «No quiero volver a mi casa». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no lloraba. Parecía estar tomando fuerza de algo dentro de ella, una fuerza que Tomás no alcanzaba a comprender. «Valeria, ¿por qué no quieres ir a casa? ¿Te pasa algo allí?», preguntó Tomás, sintiendo que algo más grande estaba sucediendo. La niña comenzó a temblar. Sus pequeños dedos jugueteaban con la tela de su vestido mientras parecía luchar consigo misma. Finalmente, con voz quebrada, dijo, «No es mi casa. No soy Valeria. Me robaron y ahora me están buscando. Ese hombre, él quería algo de mí, algo terrible». Tomás frunció el ceño, sorprendido por las palabras de la niña. «¿Qué quería ese hombre?», preguntó, su voz tensa. «¿Qué quería hacerte?» «Me quiere llevar a un lugar donde cortan partes del cuerpo, donde la gente desaparece», respondió la niña, su rostro reflejando un terror palpable. «Me estaban utilizando para algo. No soy Valeria. Mi nombre es Ana. Mi madre me buscará, pero no me encontrará. Si me encuentran, me matarán. Y el hombre que me ha llevado no es el único. Hay más como él». Tomás sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Un escalofrío recorrió su espalda al escuchar las palabras de la niña. ¿Qué estaba diciendo? ¿De qué hablaba? Ana no era Valeria, y lo que había dicho sobre ser utilizada para algo terrible lo dejaba helado. Las palabras cortan partes del cuerpo resonaban en su mente con una fuerza escalofriante. Antes de que pudiera decir algo más, el oficial que había arrestado al hombre se acercó, con una expresión grave. «Tomás, necesitamos hablar contigo. El hombre que detuviste tiene antecedentes. Está involucrado en una red de tráfico de órganos». Tomás sintió que todo su cuerpo se tensaba. El caso se volvía aún más oscuro, más complicado. No era un simple intento de secuestro, era algo mucho más siniestro. La niña, o mejor dicho, Ana, estaba en el centro de un tráfico de órganos, y el hombre que había detenido, aparentemente, formaba parte de una red criminal mucho más grande. «¿Cómo sabemos que lo que dice es verdad?», preguntó Tomás, mirando a la niña. Pero Ana solo lo miró fijamente, con los ojos llenos de miedo y tristeza. «Lo que te digo es cierto», insistió ella, su voz ahora más fuerte. «Me están buscando porque soy especial.
No soy como los demás. Ellos sabían lo que había en mí, lo que ellos querían conseguir. Tomás, aunque estaba abrumado por la información, sabía que no podía dejar que la niña estuviera sola en esto. Te protegeré, le prometió. Te lo prometo, vamos a encontrar a tu madre, y si todo esto es cierto, los pondremos tras las rejas. Ya no vas a estar sola, Ana, te lo juro. La niña sintió con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo sombría. No parecía tener esperanza, pero al menos había algo en su mirada que le decía a Tomás que, de alguna manera, ella confiaba en él. A lo lejos se escuchó el sonido de la radio de la policía. Los oficiales que habían estado investigando al hombre detenido habían encontrado más pistas sobre su identidad y su implicación en la red de tráfico de órganos. Todo indicaba que la situación era mucho más grave de lo que Tomás había imaginado. Vamos a investigar más, dijo el oficial que había intervenido, dirigiéndose a Tomás. Tenemos que actuar rápido antes de que alguien más sea víctima de estos criminales. Tomás miró a Ana una vez más, decidido. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo y peligroso, pero no había vuelta atrás. Tenía que descubrir la verdad, salvar a la niña y detener a todos los responsables de este horrible crimen. Vamos a salvarte, Ana, susurró, mientras la niña lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. Tomás se sintió más decidido que nunca. La situación había escalado a niveles que no podría haber imaginado esa misma mañana. Lo que comenzó como una simple patrullaje en el centro comercial había llevado a una red de tráfico de órganos que involucraba a más personas de las que inicialmente había pensado. Lo más impactante era que Ana, la niña, estaba en el centro de todo esto y parecía saber más de lo que estaba dispuesta a contar. Después de que el hombre fuera arrestado, Tomás se aseguró de que Ana estuviera bajo la protección adecuada. Ella aún parecía ser muy reservada, su cuerpo temblaba de miedo y su mirada no podía escapar del horror que acababa de vivir. Los oficiales le ofrecieron un refugio temporal, pero Tomás sabía que no podría descansar hasta que hubiera una solución definitiva. Necesitaba respuestas. Necesitaba proteger a la niña, pero también a su propia conciencia. Mientras tanto, los oficiales encargados de la investigación encontraron más información sobre el hombre que había detenido. Se llamaba Marco Castillo y era conocido en el bajo mundo por su implicación en redes de tráfico de órganos y personas. Lo que más inquietó a Tomás fue la conexión que tenía con otras personas en el sistema, individuos influyentes que nunca serían atrapados tan fácilmente. Este no era un simple caso de secuestro, era parte de algo mucho más grande. Tomás, tenemos un problema, le dijo uno de los agentes mientras tomaban un receso. El hombre que arrestaste no es el líder, solo es una pieza más en un engranaje mucho mayor. Su desaparición no va a frenar lo que está sucediendo. Tomás respiró profundamente. El peso de la responsabilidad le estaba comenzando a pesar demasiado. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejar a la niña en un refugio, no si saben dónde está. Eso es lo que tenemos que averiguar, contestó el agente. Sabemos que esta red tiene muchas ramificaciones, y lo peor es que sus tentáculos llegan mucho más lejos de lo que creíamos. Esto se está extendiendo más allá de lo que podemos controlar por ahora. Tomás miró a Ana, que estaba sentada en una silla, con los brazos alrededor de sus rodillas, como si estuviera protegiéndose de algo invisible. Parecía haber perdido toda esperanza, como si no tuviera ningún lugar al que ir. A veces, los ojos de la niña brillaban con un destello de algo que Tomás no entendía, algo entre la desesperación y la resignación. Vamos a hacer todo lo posible para salvarte, le dijo Tomás en voz baja, sin que nadie más lo oyera. No dejes que te roben la esperanza. Ana levantó la cabeza, lo miró a los ojos y asintió ligeramente. Había algo en su mirada que decía que ella confiaba en él, pero al mismo tiempo sabía que lo que se les venía encima no era fácil de enfrentar. La noche cayó rápidamente sobre la ciudad, y el frío aumentó. El centro comercial, ahora vacío, parecía como un eco de lo que había sucedido horas antes. Los oficiales que quedaban a cargo seguían investigando la información que habían recolectado, mientras Tomás y Ana se quedaban en la sala de descanso, esperando novedades. Pero algo extraño sucedió esa noche. Alrededor de la medianoche, un mensaje llegó al teléfono móvil de Tomás. Era corto y directo. Te estamos vigilando. No dejes que la niña se mueva de ahí. Sabemos dónde está y no dudaremos en actuar. La amenaza estaba clara. Había alguien más buscando a Ana,
y no estaba dispuesto a detenerse. Tomás sintió como su corazón latía con fuerza. La amenaza se había vuelto personal. No solo estaban tratando de robarle la vida a una niña, sino que ahora Tomás era parte de su juego, un juego peligroso y mortal. Necesito que refuercen la seguridad, ordenó Tomás por teléfono. No sé quién está detrás de esto, pero no voy a dejar que les pase nada. Pero antes de que pudiera colgar, el sonido de un golpe seco se oyó desde el pasillo. Tomás se giró rápidamente y sus ojos se encontraron con los de Ana, que lo miraba fijamente. Algo había cambiado en ella. El miedo que antes reflejaba ahora se había transformado en algo más, algo que Tomás no podía identificar. Ellos están cerca, dijo Ana, su voz temblando pero firme. Vienen por mí, tienes que protegerme. De repente, la puerta de la sala se abrió bruscamente y un grupo de hombres con caras cubiertas entró rápidamente. Tomás reaccionó de inmediato, empujando a Ana detrás de él mientras sacaba su arma. ¡No se acerquen!, gritó Tomás, apuntando a los intrusos. Los hombres se detuvieron, pero la tensión era palpable. Sabían que Tomás era un oficial, pero también sabían que estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para cumplir con su misión. «Entreguen a la niña», dijo uno de los hombres con voz profunda y fría. «No queremos hacerle daño, solo queremos llevarla con nosotros». «Nunca va a suceder», respondió Tomás, su voz firme. «Ella no va con nadie». Los hombres se miraron entre sí y luego uno de ellos sonrió de manera siniestra. «Lo lamentamos, oficial, pero este es un asunto mucho más grande de lo que imaginas. La niña es solo una pieza de un juego mucho más peligroso». En ese momento, Tomás sabía que la batalla apenas comenzaba y que cada segundo contaba. No solo debía salvar a la niña, sino también descubrir la verdad detrás de la red de tráfico de órganos que amenazaba con devorar más vidas. Tomás no dudó ni un segundo. Su instinto policial y su deseo de proteger a Ana se impusieron sobre el miedo. Sujetó con firmeza su pistola y apuntó al hombre que había hablado. «Den un paso más y disparo», advirtió con voz autoritaria. Los hombres se quedaron inmóviles, evaluando la situación. Ana se aferró a la parte trasera de la camisa de Tomás, su respiración rápida y entrecortada. La niña entendía que su vida dependía de cada decisión que el policía tomara en esos segundos críticos. «No tienes idea de con quién te estás metiendo, oficial», dijo el líder de los encapuchados con una calma escalofriante. «No te conviene convertirte en nuestro enemigo». «Ya lo soy», respondió Tomás con frialdad. «Así que intenten algo y veremos quién sobrevive». Los criminales intercambiaron miradas. El tiempo se alargó, tenso, hasta que uno de ellos hizo un movimiento rápido. Tomás disparó al suelo, cerca de sus pies. El estruendo resonó en la habitación. «La próxima bala irá a su cabeza», gritó Tomás. El líder levantó las manos como en señal de paz. «No hace falta llegar a esto. Solo queremos lo que es nuestro». «Ella no es suya», escupió Tomás. El sonido de pasos apresurados en el pasillo hizo que los encapuchados se pusieran en alerta. Refuerzos. La policía se acercaba. «Nos veremos pronto, oficial», susurró el líder antes de lanzar una granada de humo al suelo. Tomás reaccionó de inmediato. Tomó a Ana y la cubrió con su cuerpo mientras el gas blanco inundaba la habitación. Oyó el sonido de los criminales escapando entre la confusión. Cuando el humo se disipó, solo quedaban él, Ana y los oficiales que acababan de llegar. «¿Están bien?», preguntó un agente, ayudando a Tomás a ponerse de pie. Tomás asintió, aunque su corazón latía con fuerza. «Se escaparon, pero van a volver». Se giró hacia Ana, que seguía en el suelo, tosiendo por el humo. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, la niña pareció a punto de llorar. «Te prometo que no dejaré que te lleven, ¿me oyes?», dijo Tomás con firmeza. Ana asintió débilmente, aferrándose a su brazo. Ahora lo entendía. Esto no era solo un caso más. Era una guerra, y él no pensaba perder. Tomás y Ana fueron trasladados rápidamente a una estación de policía segura. La niña estaba en shock, pero no se apartaba de su lado. Su pequeña mano seguía aferrada a su manga como si temiera que en cuanto lo soltara, los monstruos volverían por ella. «Tranquila, Ana», le dijo él en un tono suave. «Aquí estás a salvo». Ella sintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. Mientras tanto, Tomás se reunió con su capitán, un hombre de rostro severo llamado Vargas. «¿Quieres decirme qué diablos pasó?», exigió Vargas, cruzando los brazos. Tomás le explicó todo. Cómo había notado la mirada de Ana, cómo había seguido su instinto, la intervención en el sótano y la huida de los criminales. «¿Dijiste que mencionaron algo sobre lo que es suyo?»,
preguntó Vargas con el ceño fruncido. Sí, asintió Tomás, como si Ana fuera solo una mercancía para ellos. Vargas exhaló con frustración. Esto es más grande de lo que pensábamos. No es solo un secuestro, sino parte de algo mucho peor. Tráfico de órganos, dijo Tomás con dureza. Vargas asintió. Exacto. Hemos estado siguiendo pistas sobre una red clandestina que vende niños secuestrados a compradores poderosos. Pero hasta ahora no teníamos pruebas concretas. Tomás apretó los puños. Miró a Ana, que ahora estaba siendo atendida por una psicóloga. No pienso dejar que la toquen otra vez. Vargas le puso una mano en el hombro. Necesitamos jugar inteligentemente. Si actuamos con prisa, podrían desaparecer. ¿Y si ya están planeando hacerlo? No podemos esperar. Vargas suspiró. Bien, pero si vamos a derribar esta red necesitamos información, y sé exactamente por dónde empezar. Abrió un cajón de su escritorio y sacó un expediente. Lo deslizó hacia Tomás. Este hombre es un informante de la mafia. Si alguien sabe dónde se esconden esos malnacidos, es él. Tomás miró la foto. Un tipo de mediana edad, con cicatrices en la cara y una mirada astuta. ¿Dónde lo encuentro? Vargas sonrió con ironía. Esa es la parte fácil. La difícil es salir de ahí con vida. Tomás tomó el expediente y se puso de pie. Dímelo de una vez. Vargas lo miró con gravedad antes de decir, su lugar favorito es un club nocturno, pero no es un sitio donde entren policías. Tomás sonrió de lado. Entonces, esta noche no seré un policía. La noche cayó sobre la ciudad, cubriéndola con un velo de luces y sombras. Tomás se detuvo frente a la entrada del club nocturno El Escondite, un lugar donde la ley rara vez se aventuraba. La música retumbaba en las paredes y un grupo de matones vigilaba la puerta. Había cambiado su aspecto para no parecer un policía. Jeans oscuros, chaqueta de cuero, barba de un par de días y una gorra baja sobre los ojos. Inspiró hondo y caminó con seguridad hacia la entrada. «Nombre», gruñó uno de los guardias. «Vengo a ver a Martín el Tuerto», respondió Tomás sin vacilar. Los guardias intercambiaron miradas y uno sacó un radio. «Alguien pregunta por el Tuerto. ¿Lo dejamos entrar?» Unos segundos de silencio, luego una respuesta distorsionada por estática. «Déjalo pasar». El guardia se hizo a un lado y Tomás entró en un mundo de luces de neón, humo y conversaciones a media voz. Caminó con paso firme hasta la barra, donde un hombre con una cicatriz cruzándole la mejilla le lanzó una mirada desconfiada. «¿Quién eres y qué quieres?» Tomás se inclinó sobre la barra y bajó la voz. «Busco información. Y sé que tú la tienes». Martín el Tuerto dejó escapar una carcajada áspera. ¿Ah, sí? ¿Y qué te hace pensar que hablaré contigo? Tomás deslizó un fajo de billetes sobre la barra. Porque te conviene. El hombre tomó el dinero, lo contó rápidamente y luego se encogió de hombros. Depende de lo que quieras saber. Niños secuestrados. Tráfico de órganos. ¿Quién está detrás? Martín se quedó en silencio por un instante. Luego miró alrededor con cautela y se inclinó hacia Tomás. Hay un nombre que no quieres oír. Pero si ya has llegado hasta aquí, es porque no tienes opción. Dímelo. Martín respiró hondo y susurró. El doctor. Tomás sintió un escalofrío. Había oído rumores sobre un cirujano clandestino que trabajaba para el crimen organizado, alguien que operaba en las sombras, intercambiando vidas por dinero. ¿Dónde lo encuentro? Martín negó con la cabeza. Ese tipo no es fácil de rastrear. Cambia de ubicación constantemente. Pero miró a Tomás con una sonrisa torcida. Si realmente quieres encontrarlo, hay alguien que puede ayudarte. ¿Quién? Martín se acercó aún más y susurró un nombre al oído de Tomás. El policía se tensó. Eso es imposible. Nada es imposible en este negocio, amigo. Tomás sintió que el aire del club se volvía más pesado. La red de tráfico era más grande de lo que imaginaba, y ahora tenía una pista que lo llevaría directo al corazón de la bestia. Tomás salió del club con la mente cargada de pensamientos. El nombre que Martín el Tuerto le había susurrado aún resonaba en su cabeza. No podía creerlo, pero si era cierto, la red de tráfico era más poderosa y peligrosa de lo que jamás imaginó. Encendió el motor de su coche y se quedó un momento en la oscuridad, procesando la información. Su siguiente destino era un viejo hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Según Martín, allí encontraría a alguien que conocía los movimientos del doctor. El viaje fue tenso. Tomás sentía que lo estaban observando. Varias veces revisó el espejo retrovisor, pero no vio nada sospechoso. Cuando llegó al hospital, el edificio en ruinas se alzaba contra el cielo nocturno.
Vidrios rotos, paredes agrietadas y la sensación de que alguien o algo lo vigilaba desde las sombras. Ajustó su pistola en la funda y avanzó. Al empujar la puerta oxidada, un chirrido rompió el silencio. Dentro, el aire olía a humedad y abandono. ¿Quién eres y qué quieres? La voz áspera lo sorprendió. Tomás giró la cabeza y vio a un hombre encorvado, envuelto en un abrigo raído. Tenía el rostro cubierto de cicatrices y unos ojos oscuros que parecían ver a través de él. Me dijeron que tú puedes llevarme hasta el doctor. El hombre rió con amargura. Nadie se acerca al doctor y vive para contarlo. Yo planeo hacerlo. El desconocido lo miró por un largo instante y luego sacó un cigarrillo. Estás loco, pero tal vez tengas suerte. Hay un lugar donde podrías encontrarlo. Un quirófano improvisado en una fábrica abandonada. Pero no te prometo que sigas con vida. Tomás anotó mentalmente la dirección y se dio la vuelta. Espera, dijo el hombre. Si realmente quieres atraparlo, no vayas solo. Lleva refuerzos. Tomás negó con la cabeza. No puedo arriesgarme. Si se enteran de que lo buscamos, desaparecerá. Tengo que hacerlo a mi manera. El hombre suspiró. Entonces espero que tengas una buena despedida escrita. Tomás salió del hospital sin responder. Ahora tenía un destino, y la caza había comenzado. Tomás condujo hasta la dirección que le había dado el hombre del hospital. La fábrica abandonada se encontraba en una zona industrial desierta, con naves oxidadas y calles vacías. Apenas aparcó el coche, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en el ambiente le decía que no estaba solo. Revisó su pistola y avanzó con cautela. La fábrica tenía enormes ventanales rotos y una puerta metálica medio abierta. Se deslizó por la entrada sin hacer ruido y se encontró en un pasillo largo y oscuro, con el sonido lejano de agua goteando. De repente, un crujido detrás de él. Se giró, arma en mano, pero solo vio una rata correr entre los escombros. Respiró hondo y continuó. A medida que avanzaba, notó que algunas salas aún tenían equipo médico. Camillas oxidadas, instrumentos quirúrgicos cubiertos de polvo y manchas secas en el suelo. La piel se le erizó. ¿Cuántas víctimas habrían pasado por allí? Finalmente, llegó a una puerta con un cartel desgastado que decía quirófano. Apoyó el oído contra la madera y escuchó voces. Alguien hablaba en un tono bajo y controlado. El procedimiento será mañana, todo está listo. Otra voz respondió. El comprador pagó el doble por la niña. No podemos fallar. El estómago de Tomás se revolvió. No había tiempo que perder. Retrocedió unos pasos, respiró hondo y de una patada derribó la puerta. ¡Policía! ¡Manos arriba! Dentro, dos hombres vestidos con batas quirúrgicas se giraron sorprendidos. Uno de ellos, con guantes ensangrentados, intentó correr, pero Tomás disparó al aire. ¡No se muevan! El otro sujeto, de cabello canoso y ojos fríos, alzó las manos con una calma inquietante. Detective, llega justo a tiempo. Tomás sintió un escalofrío. Ese hombre tenía que ser el doctor. Tomás mantuvo su arma firme apuntando al hombre de cabello canoso. Su intuición le decía que aquel sujeto no era solo un médico corrupto, sino el cerebro detrás de todo esto. ¡De rodillas, ahora!, ordenó, sin apartar la vista del doctor. El hombre esbozó una leve sonrisa y levantó las manos lentamente. Detective, ¿realmente cree que esto terminará aquí? ¿Que puede simplemente arrestarme y acabar con todo? Tomás apretó los dientes. No me interesa lo que pienses. Te llevaré a la comisaría y cantarás todo lo que sabes. Pero entonces, antes de que pudiera reaccionar, uno de los asistentes del doctor sacó un bisturí de su bata y se lanzó contra él. Tomás apenas tuvo tiempo de esquivar el ataque y forcejear con el hombre. En el forcejeo, el arma se disparó y el ayudante cayó al suelo con un quejido. El doctor aprovechó la distracción para correr hacia la salida. No tan rápido. Tomás disparó una tubería cercana y el vapor ardiente bloqueó la puerta. El doctor se detuvo en seco, jadeando. «Dígame dónde está la niña», gritó Tomás, acercándose con la pistola en alto. El médico miró alrededor con desesperación. Finalmente soltó una carcajada fría. «Demasiado tarde, detective. Si no la encuentra en los próximos 10 minutos, su corazón dejará de latir para siempre». El mundo pareció detenerse. «¿Dónde está?», rugió Tomás. El doctor solo sonrió. Sin perder más tiempo, Tomás lo golpeó en la cara, dejándolo inconsciente. Luego corrió por el pasillo, buscando cualquier indicio de la niña. Debía encontrarla. Y rápido. Tomás corrió por el pasillo, su corazón latiendo con fuerza. 10 minutos. Solo 10 minutos para encontrar a la niña antes de que fuera demasiado tarde.
A cada paso, su mente trabajaba frenéticamente, repasando cada pista, cada indicio que había encontrado. Entonces recordó algo. El doctor había mirado de reojo hacia la puerta con una pequeña ventana a su derecha justo antes de desmayarse. Sin perder un segundo, Tomás se acercó y miró a través del cristal. Dentro había una pequeña sala con una camilla, monitores médicos y una figura diminuta acostada sobre la mesa de operaciones. ¡Maldición!, murmuró, empujando la puerta, pero estaba cerrada con llave. Miró alrededor, buscando otra entrada, pero el pasillo estaba vacío. Entonces giró y disparó a la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Corriendo hacia el interior, vio a una chica atada a una mesa con muchos tubos conectados a equipos. Estaba pálida, pero respiraba. ¿Me oyes? Thomas le quitó rápidamente las correas de las muñecas. La chica abrió los ojos, débil pero viva. Detective, su voz era apenas audible. Lo estás haciendo muy bien. Vámonos de aquí. Pero en ese momento se oyeron pasos detrás de él. Thomas se dio la vuelta bruscamente, levantando la pistola. En la puerta había otro hombre, alto, con bata quirúrgica y mirada fría. En sus manos sostenía una jeringuilla. No te la vas a llevar, dijo en tono gélido. Thomas apretó los dientes, dándose cuenta de que la situación no había terminado. Tomás mantuvo su arma firme, apuntando al hombre con el bisturí. La niña respiraba con dificultad a su lado y su prioridad era sacarla de allí con vida. «Baja el arma, policía. No saldrás de aquí con ella». El cirujano dio un paso adelante, su mirada gélida y calculadora. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Este hombre no era un criminal común, tenía la precisión de alguien que había hecho esto muchas veces. «Si das un paso más, disparo», advirtió Tomás. El doctor sonrió. «¿Y si yo te mato primero?» De repente, el hombre lanzó el bisturí con precisión letal. Tomás apenas tuvo tiempo de reaccionar. El filo pasó rozándole el brazo, cortando su manga y haciéndole un pequeño rasguño. Apretó el gatillo. El disparo resonó en la habitación. El cirujano se tambaleó hacia atrás, llevándose la mano al abdomen donde la bala se había alojado. «Desgraciado», susurró con los dientes apretados, cayendo de rodillas. Tomás no esperó. Levantó a la niña en brazos y salió de la sala, corriendo por los pasillos mientras los monitores en la habitación aún pitaban frenéticamente. La salida estaba cerca. Solo debía llegar hasta la puerta trasera del hospital clandestino. Pero entonces, a lo lejos, escuchó voces y pasos acelerados. No estaban solos. Tomás corrió con la niña en brazos, sintiendo el peso del peligro detrás de ellos. Los pasos apresurados y las voces furiosas resonaban por el pasillo. Los cómplices del cirujano ya sabían lo que había pasado y no los dejarían salir fácilmente. La niña temblaba contra su pecho, aferrándose a su uniforme con todas sus fuerzas. «No me sueltes», susurró con pánico. «Nunca», prometió él, apretando el paso. Dobló una esquina y se encontró con dos hombres armados. No tuvo tiempo de pensar, disparó 2 veces. Uno cayó de inmediato, el otro logró esquivar y disparó de vuelta. La bala rozó la pared a centímetros de la cabeza de Tomás. Tomás se agachó, protegiendo a la niña con su cuerpo. «¡Nos tiene a la niña! ¡Bloqueen la salida!», gritó alguien. El corazón de Tomás latía con furia. No podía quedarse allí atrapado. Miró alrededor y vio una puerta con un cartel de mantenimiento. Sin pensarlo, la empujó con el hombro y se metió dentro con la niña. El cuarto era oscuro, lleno de estantes con productos de limpieza y cajas. Tomás cerró la puerta suavemente y la aseguró con un viejo candado que colgaba del marco. No era la mejor defensa, pero les daría unos segundos de ventaja. «Vamos a salir de aquí, lo prometo», susurró a la niña. Ella sintió con ojos aterrados. Escucharon pasos acercándose. «Revisen todas las habitaciones, no pueden estar lejos». El sudor resbaló por la frente de Tomás. Tenía que pensar rápido. Tomás escuchó el sonido de los pasos acercándose a la puerta del cuarto de mantenimiento. Contuvo la respiración y abrazó con más fuerza a la niña, quien temblaba en sus brazos. «¿Están aquí?», preguntó una voz al otro lado. Alguien empujó la puerta, pero el viejo candado resistió. «Está cerrada. Rompe la maldita puerta». Tomás supo que no tenía mucho tiempo. Miró a su alrededor desesperado. Había una pequeña ventana en la parte superior de la pared, lo suficientemente grande para que la niña pudiera pasar. «Escucha, cariño, tienes que trepar por ahí», susurró, señalando la ventana. La niña negó con la cabeza, aterrada. «No quiero dejarte. Voy a estar justo detrás de ti, lo prometo». Un fuerte golpe sacudió la puerta. El candado crujió. Tomás no dudó más.
Subió a la niña en una estantería y la ayudó a alcanzar la ventana. Ella trepó con dificultad, sollozando, pero logró deslizarse por la abertura. La puerta recibió otro golpe. Esta vez, el candado cedió un poco. Tomás saltó y se agarró del borde de la ventana. Sus músculos ardieron cuando intentó impulsarse, pero el peso del equipo en su cinturón lo ralentizaba. La puerta explotó detrás de él. Ahí está. Disparen. Un disparo pasó a centímetros de su pierna cuando logró salir por la ventana y rodar al suelo del callejón trasero. La niña ya estaba allí, temblando, con los ojos llenos de miedo. ¡Corre!, gritó él, tomándola de mano y echando a correr. Detrás de ellos, los secuestradores los perseguían con furia. Tomás sabía que no podían correr para siempre. Tenía que hacer algo, y rápido. Tomás y la niña corrían con todo lo que les quedaba de energía. El sonido de los pasos tras ellos se intensificaba, resonando con la misma fuerza que su respiración agitada. El callejón oscuro y estrecho parecía no tener fin. Tomás miraba atrás, tratando de calcular la distancia entre ellos y sus perseguidores. Sabía que estaban en una zona donde no podían perder tiempo. La niña, a pesar de su pequeño cuerpo, corría a su lado, sin detenerse, pero el miedo en sus ojos se notaba en cada paso que daba. Tomás sabía que no podía fallar. ¿A dónde vamos?, preguntó la niña, mirando hacia atrás, confundida. Confía en mí, solo corre, respondió Tomás, apretando la mano de la niña. De repente, un sonido metálico rompió la quietud de la noche. Tomás se detuvo bruscamente. Una motocicleta apareció al final del callejón, iluminando su camino con las luces brillantes. El conductor no tardó en girar la moto hacia ellos. Tomás reconoció a la figura que estaba al mando. Era un policía. Un frío sudor le recorrió la espalda. No sabía si podría confiar en él. El policía, con la cara cubierta, aceleró hasta detenerse frente a ellos, bloqueando su camino. «¡Vamos, súbanse!», gritó señalando el asiento trasero. Tomás dudó. Todo lo que había aprendido en su carrera le decía que algo no estaba bien. No podía simplemente subir a cualquier vehículo sin saber quién era. Pero en ese momento el tiempo era lo más valioso. «¿Por qué nos ayudas?», preguntó Tomás, mientras la niña miraba la moto con incertidumbre. «No hay tiempo para explicaciones», respondió el policía con voz firme. «Súbanse ahora, si no quieren que los maten». El miedo y la duda invadieron a Tomás, pero la mirada de la niña, aterrada y perdida, lo hizo actuar. Subieron rápidamente a la moto y el policía arrancó a toda velocidad. A medida que giraban las esquinas y se adentraban en calles menos iluminadas, Tomás intentaba mantener la calma. Pero la sensación de estar siendo observado no lo abandonaba. «¿A dónde vamos?», preguntó Tomás, mientras el viento helado les golpeaba la cara. «A un lugar seguro. Confíen en mí». La voz del policía era seria, pero algo en su tono lo inquietó aún más. De repente, el motor de la moto comenzó a fallar. Un par de chispas volaron desde el motor. «¡Maldita sea!», exclamó el policía, frenando de golpe. Tomás y la niña fueron lanzados hacia adelante, pero se sujetaron con fuerza. El policía se bajó rápidamente de la moto. «¡Nos están alcanzando!», gritó mientras miraba en la dirección de la que venían los secuestradores. Tomás se giró y en la distancia vio dos autos oscuros acercándose rápidamente. El terror lo invadió, pero no podía perder la esperanza. «¡Vamos a pie!», gritó Tomás, tomando a la niña de la mano y corriendo hacia un edificio cercano. Sabía que debían esconderse lo más rápido posible. La moto ya no era una opción. Mientras corrían por las oscuras calles, un plan empezó a formarse en la mente de Tomás. Tenía que hacer algo para detener a los secuestradores. Pero, ¿qué? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Por qué el policía no les estaba ayudando? La noche se volvió aún más peligrosa mientras la persecución se intensificaba. El sonido de los autos se acercaba cada vez más, y Tomás sentía la adrenalina recorriéndole el cuerpo. La niña, agitada, apenas podía seguir el ritmo, pero su determinación de sobrevivir era tan fuerte como la de él. Necesitaban encontrar un lugar seguro, pero las calles oscuras no ofrecían ninguna esperanza. «Este edificio», gritó Tomás mientras se detenía frente a una entrada que parecía abandonada. No era el refugio perfecto, pero era mejor que nada. Entraron al edificio, cuyas paredes estaban cubiertas de grafitis y polvo. La luz de la luna entraba a través de las grietas en las ventanas rotas, iluminando tenuemente el interior. Tomás, con su respiración entrecortada, se apresuró a buscar un escondite, mientras la niña lo miraba con ojos llenos de temor. «¿Qué vamos a hacer ahora?»,
preguntó la niña, apretando su mano con fuerza. Vamos a quedarnos quietos y callados, respondió Tomás, mirando alrededor en busca de algo que pudiera usarse como barricada. Al fondo del edificio vio un montón de muebles viejos y abandonados. Corrió hacia allí y comenzó a apilar todo lo que encontró, formando una barricada improvisada. El sonido de los autos todavía se escuchaba en la distancia. El corazón de Tomás latía con fuerza. Sabía que no podían quedarse ahí mucho tiempo. El riesgo de ser encontrados era demasiado alto. De repente, el sonido de unos pasos apresurados interrumpió su concentración. Alguien estaba acercándose. ¡Esos malditos!, murmuró Tomás, apenas audiblemente. Agarró la niña y la escondió detrás de los muebles. Los pasos se hicieron más fuertes, y Tomás apretó los dientes, tratando de mantener la calma. No podía dejar que lo atraparan. Tenía que proteger a la niña a toda costa. La puerta del edificio se abrió con un chirrido y un hombre entró. ¿Era el mismo policía que los había ayudado antes, o eso parecía? Pero algo no encajaba en la situación. Sus ojos no reflejaban la urgencia de alguien que intenta salvar a los demás. Más bien, había una fría determinación en su mirada. Tomás se quedó quieto, esperando el momento adecuado. El hombre caminó hacia la parte trasera del edificio. Su respiración era pesada, pero Tomás no lo vio como una amenaza inmediata. Sin embargo, al acercarse más, el hombre se detuvo y se volvió hacia el escondite de Tomás. La tensión en el aire era palpable. «Sé que están ahí», dijo el policía con voz baja, pero segura. No había sorpresa en sus palabras, como si ya supiera exactamente lo que estaba pasando. Tomás apretó los puños. La verdad se estaba revelando ante él, y no le gustaba lo que escuchaba. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. El policía sonrió, pero era una sonrisa fría y calculada, sin piedad. «Lo que quiero es que me entregues a la niña». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. La situación había dado un giro inesperado. Este hombre no era el aliado que pensaba. Era otro de los secuestradores. «Nunca», gritó Tomás, levantándose de su escondite y empujando a la niña hacia atrás. El policía dio un paso hacia adelante, pero Tomás lo enfrentó con valentía. No iba a dejar que ese hombre la tocara. No mientras él estuviera allí. De repente, un sonido fuerte interrumpió la tensión. Los dos hombres miraron hacia la puerta, donde la figura de un segundo policía apareció, armada y con expresión grave. «¡Alto!», ordenó el nuevo policía levantando su arma hacia el primero. Tomás, sorprendido, observó cómo el primer policía levantaba las manos y hacía un movimiento hacia su chaqueta. Entonces, como si todo estuviera en cámara lenta, una pistola apareció de su bolsillo, pero no fue suficiente. El segundo policía disparó rápidamente y el primer policía cayó al suelo, inmóvil. Tomás miró a la niña. Estaba segura, pero la confusión no desaparecía. ¿Quién era este segundo policía? ¿Por qué lo había salvado? ¿Estás bien?, preguntó el nuevo policía, mirando a Tomás con una mirada decidida pero preocupada. «¿Quién eres?», preguntó Tomás, aún sin poder creer lo que había sucedido. El policía hizo una pausa antes de responder. «Soy el oficial Martínez. He estado siguiendo este caso por semanas. El hombre que estaba con la niña es un criminal conocido. Estaba a punto de llevarla a un lugar donde planeaba». Su voz se quebró por un momento, pero continuó. «Transplantar órganos, Tomás. Ella fue secuestrada para eso». El mundo de Tomás parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo una sensación de alivio lo invadió. La niña estaba a salvo. El policía Martínez comenzó a caminar hacia la niña, pero Tomás lo detuvo con una mano levantada. «¿Estás diciendo que esto es todo parte de una red más grande?», preguntó Tomás, tratando de asimilar lo que acababa de oír. Los recuerdos del encuentro en el centro comercial y todo lo que había sucedido desde entonces se mezclaban en su mente, y su ansiedad comenzaba a intensificarse. Martínez asintió gravemente. «Es una red internacional. Niños, adultos, cualquiera que pueda ser usado, secuestrado para órganos. Este hombre estaba trabajando con otros. El objetivo es obtener órganos frescos para los trasplantes en el mercado negro. Esta niña, su destino habría sido peor si no la hubiéramos encontrado a tiempo». Tomás sintió que las piernas le temblaban bajo el peso de la revelación. La niña, que estaba al lado de él, lo miró con unos ojos grandes y tristes. A pesar de su aspecto joven y vulnerable, algo en su mirada decía que había vivido algo mucho peor de lo que Tomás podría haber imaginado. «¿Dónde está su familia?», preguntó Tomás,
dándose cuenta de que no le había hecho esa pregunta antes. La niña guardó silencio, mordiéndose el labio inferior, claramente angustiada. No parecía querer hablar, o tal vez no podía. Tomás sabía que debía ser paciente, pero su corazón se encogió al ver su sufrimiento. Su familia, su madre, estaba involucrada en todo esto, dijo Martínez con una expresión sombría. Fue quien, aparentemente, la vendió al grupo. Cuando nos enteramos de la desaparición de la niña, ya habíamos comenzado a rastrear a los responsables. Tomás no podía creer lo que oía. Una madre vendiendo a su propio hijo, una niña tan inocente, para convertirla en mercancía en un comercio tan horrendo. No puedo creerlo, murmuró Tomás, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía. La niña, notando su confusión y tristeza, se acercó a él y, con una pequeña sonrisa, le dijo: «Yo quiero volver a casa». Tomás la miró, dándose cuenta de que, a pesar de todo, ella aún mantenía la esperanza de encontrar a alguien en quien confiar. Esa pequeña sonrisa le dio fuerzas, aunque el dolor y la incertidumbre lo seguían acompañando. «Lo haremos», prometió Tomás, mirando a Martínez. «¿Cómo podemos ayudarla ahora?». Martínez suspiró y dio un paso atrás. «Tenemos que llevarla a un lugar seguro, donde pueda descansar y recuperarse. Pero no se puede quedar mucho tiempo en la ciudad, no hasta que esta operación sea completamente desmantelada. Los otros están buscando respuestas, y si saben que ella está viva, volverán». Tomás asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabía que no podía exponer a la niña a más peligros, pero tampoco quería separarse de ella ahora que finalmente estaba cerca de salvarla. «¿A dónde debemos ir?», preguntó, decidido a hacer lo que fuera necesario para mantenerla a salvo. Martínez, pensativo, miró alrededor del edificio derrumbado antes de dar una respuesta. «Hay una casa de seguridad, en las afueras de la ciudad. Un contacto mío nos ayudará allí. Desde allí podremos organizar su traslado a un lugar más seguro, lejos de todo esto». Tomás asintió y miró a la niña, que ya comenzaba a relajarse un poco, aunque sus ojos seguían reflejando el miedo y el trauma de los días pasados. «Vamos», dijo Tomás, tomándola de la mano. «Todo va a estar bien». La niña no dijo nada, pero su mano apretó la de él con más fuerza, como si encontrara consuelo en su contacto. El viaje hacia la casa de seguridad fue largo y silencioso. La ciudad se desvaneció lentamente en el retrovisor del coche mientras avanzaban hacia la periferia, donde las luces de los edificios se volvían más escasas. Tomás no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado, pero también sabía que en este momento lo único que importaba era que la niña estuviera a salvo. Al llegar a la casa de seguridad, Tomás fue recibido por un hombre de aspecto rudo pero de ojos amables, que se presentó como Andrés. Era uno de los agentes encubiertos que trabajaba para desmantelar redes de tráfico de órganos. «Bienvenidos», dijo Andrés, haciendo un gesto para que entraran. «Este es el lugar donde ella podrá estar a salvo por un tiempo. Aquí no la encontrarán». Tomás se sintió un poco más aliviado al ver que, al menos por ahora, la niña estaría a salvo. Sin embargo, la sombra del peligro seguía presente, y él sabía que no podían bajar la guardia. Mientras Andrés los guiaba hacia una habitación sencilla pero segura, Tomás se volvió hacia la niña, que ya parecía más tranquila al estar en un entorno más seguro. «¿Cómo te llamas?», preguntó Tomás con suavidad, sabiendo que ahora era el momento de hablar. La niña lo miró con cautela y luego susurró: «Mi nombre es Sofía». Sofía parecía más tranquila ahora, pero su mirada aún reflejaba el miedo. Tomás la observaba en silencio, sin saber bien qué decir. Había sido testigo de horrores que jamás habría imaginado, y aunque había logrado salvar a la niña, sabía que su recuperación sería un largo proceso. El trauma que había sufrido la pequeña era algo que, aunque tratara de comprender, nunca podría experimentar completamente. Andrés los condujo a una habitación pequeña pero acogedora. Había una cama con sábanas limpias, una mesa con algunos libros y juguetes dispersos por el suelo. El lugar era modesto, pero seguro. El hombre se acercó a Tomás y le susurró al oído: «Aquí estará bien por ahora. Necesitamos tiempo para que se recupere, pero no podemos quedarnos mucho más tiempo. Los demás estarán buscando». Tomás asintió, dándose cuenta de la gravedad de la situación. El caso estaba lejos de estar resuelto. Aún quedaba mucho por hacer, y aunque Sofía estaba a salvo por el momento, su futuro seguía siendo incierto. De repente, Sofía miró a Tomás con sus grandes ojos, como si intentara entender algo que él no estaba viendo.
Sin decir palabra, se acercó lentamente a la ventana y se quedó mirando hacia el horizonte, perdida en sus pensamientos. Tomás la observó durante unos segundos, sintiendo una mezcla de compasión y frustración. ¿Cómo podía sanar una niña tan joven después de todo lo que había sufrido? Andrés interrumpió sus pensamientos. Voy a quedarme en el exterior para asegurarme de que no nos sigan, dijo con seriedad. Mantente alerta. Si algo sucede, te avisaré. Tomás asintió, agradecido por la ayuda de Andrés. Sabía que la seguridad de Sofía dependía en gran medida de los hombres como él, que trabajaban en las sombras para detener a los monstruos que acechaban en la oscuridad. Cuando Andrés salió de la habitación, Tomás se acercó a Sofía, que todavía observaba el paisaje desde la ventana. Sofía, ¿te gustaría hablar de lo que pasó?, preguntó, dándole espacio para responder a su propio ritmo. La niña no respondió de inmediato, pero finalmente, con un suspiro profundo, habló en voz baja. Mi mamá me dijo que todo estaría bien, pero después me llevaron. No recuerdo mucho después de eso. Tomás sintió una punzada en el corazón. ¿Cómo era posible que una madre pudiera hacerle algo tan horrible a su propia hija? Pero Sofía no parecía estar buscando respuestas, solo palabras de consuelo. Tomás se agachó hasta quedar a su altura y con una sonrisa reconfortante le acarició el cabello. Lo siento mucho, Sofía. Lo que pasó no fue tu culpa, pero ahora estás a salvo y vamos a asegurarnos de que nadie te haga daño. Sofía lo miró con algo de esperanza, aunque su rostro seguía marcado por el dolor. Luego, después de un breve momento de silencio, habló de nuevo, esta vez con una voz temblorosa. ¿Vas a quedarte conmigo? Tomás no lo pensó mucho. Sabía que su lugar estaba allí, junto a ella, hasta que todo estuviera resuelto. Sí, Sofía, voy a quedarme contigo. Siempre que me necesites, estaré aquí. Sofía sonrió tímidamente, y aunque era solo un pequeño destello de alegría, fue suficiente para que Tomás sintiera que estaba haciendo lo correcto. La niña había pasado por demasiado, pero con él a su lado, encontraría la fuerza para superar lo peor. La noche pasó en silencio, con Tomás vigilando mientras Sofía dormía en la cama, rodeada de sus pequeños juguetes. La seguridad del lugar les otorgaba algo de paz, pero Tomás sabía que eso era solo temporal. Había mucho por hacer antes de que pudieran dar un paso adelante. Al amanecer, Tomás despertó con la sensación de que el peligro no había desaparecido. Había algo en el aire, una sensación de inquietud que no podía sacudirse. ¿Cómo podían estar tan seguros de que no los estaban observando? ¿Y cómo podría enfrentarse a los que aún estaban al acecho? Andrés apareció en la mañana, con su rostro serio. Parecía que había algo que no había querido decir la noche anterior. Tenemos que movernos, Tomás dijo. Acaban de recibir una llamada. Han encontrado a alguien que sabe dónde está Sofía. No estamos a salvo aquí. Tomás sintió que el miedo lo invadía, pero no podía permitir que eso se reflejara en su rostro. Sabía que tenía que mantenerse fuerte, no solo por él, sino por Sofía, que seguía dormida en la cama. ¿Dónde vamos?, preguntó, manteniendo la calma. A un lugar seguro, respondió Andrés. Es un escondite más lejano, pero aún tenemos que darnos prisa. Tomás miró a Sofía, quien aún dormía profundamente, ajena al peligro que seguía acechando. No podía dejar que nada le pasara, no ahora que había logrado salvarla. Era su responsabilidad y no iba a fallar. El sonido de los pasos apresurados de Andrés cortó el silencio de la mañana. Tomás se levantó rápidamente, asegurándose de que Sofía siguiera dormida. Le dio una última mirada antes de salir de la habitación, sabiendo que no podía perder ni un minuto más. Cada segundo que pasaba sin moverse los ponía en peligro. Andrés ya había preparado todo. El automóvil estaba estacionado en la entrada, listo para partir. El refugio que mencionó no estaba muy lejos, pero el camino estaba lleno de peligros. Tomás no quería arriesgarse, pero sabía que no tenían otra opción. No podían quedarse en ese lugar por más tiempo. Es mejor que te quedes conmigo. No confío en nadie más en este momento, dijo Andrés mientras señalaba el coche. Tomás asintió sin decir palabra. A pesar de que había trabajado en el departamento de policía durante años, había algo en la situación actual que lo hacía sentir vulnerable. Nunca imaginó que, en una simple tarde de trabajo, su vida daría un giro tan inesperado. Sofía despertó poco después de que salieran de la casa. Al principio parecía confundida, pero cuando vio a Tomás y Andrés cerca, su rostro se iluminó con una sonrisa tenue. Tomás la observó, reconociendo en sus ojos el deseo de encontrar algo de normalidad,
algo de seguridad en medio de todo el caos. ¿Dónde vamos?, preguntó Sofía con voz pequeña, aunque algo más fuerte que la noche anterior. Te llevaremos a un lugar seguro, respondió Tomás mientras se sentaba junto a ella en el coche. El viaje hacia el refugio estuvo marcado por un silencio tenso. Tomás observaba por el espejo retrovisor, preocupado por lo que podría acechar detrás de ellos. No podía dejar de preguntarse cuántos de esos hombres que lo habían perseguido durante la noche aún seguían buscando a Sofía. Pero lo peor de todo era que no sabía si podría protegerla solo con su coraje. Había algo más grande, más siniestro, que estaba por descubrir. El paisaje pasó rápidamente. Las calles se volvían cada vez más desiertas a medida que se alejaban del centro de la ciudad. El refugio estaba a las afueras, en una zona aislada que apenas conocía. Tomás confiaba en Andrés, pero incluso él sentía la presión de lo desconocido. ¿Por qué Sofía era tan importante? ¿Por qué su vida valía más que la de tantas otras personas? Poco después de llegar al refugio, Andrés les indicó que se quedaran adentro del vehículo. Él se acercó a la entrada, donde una figura sombría esperaba. Tomás no podía ver bien, pero la sensación de desconfianza aumentaba con cada segundo que pasaba. Había algo en el aire que no estaba bien. Andrés regresó rápidamente al coche, su rostro tenso. «Tenemos que entrar, pero no te bajes del auto hasta que yo lo diga», advirtió, mirando de reojo a la figura en la entrada. Sofía apretó la mano de Tomás, sintiendo la misma incomodidad que él. Los dos sabían que no podían confiar en nadie en ese momento. Cuando Andrés les dio la señal, bajaron del coche rápidamente, tomando el camino hacia la casa de seguridad. El interior era cálido, aunque modesto, con muebles viejos y alguna que otra foto en las paredes. La habitación donde Sofía fue colocada era sencilla, con una cama pequeña y una mesa junto a la ventana. Pero lo que más llamó la atención de Tomás fue la puerta que parecía sellada, como si guardara algo más en su interior. Algo que no debía ser visto. Andrés se acercó a la puerta y la cerró de golpe, como si estuviera tratando de mantener algo oculto. «Este lugar no es tan seguro como parece», dijo en voz baja, mirándolo a los ojos. «Hay algo en lo que no te he contado». Tomás se acercó rápidamente, preocupado. Andrés lo miró, su rostro ahora grave. «Hay más personas buscando a Sofía. No son solo los hombres que crees. Hay algo más oscuro detrás de todo esto. Y no será fácil mantenerla a salvo». Sofía, que se encontraba jugando con un pequeño muñeco en la esquina de la habitación, levantó la mirada y observó a los dos hombres conversando. A pesar de su edad, parecía percibir la tensión en el aire, y su rostro reflejaba una profunda preocupación. Tomás sabía que no podía dejarla sola en este mundo tan peligroso. De repente, se oyó un golpe seco en la puerta. Los tres se quedaron paralizados por un instante, el sonido cortando la calma. Andrés fue el primero en moverse, corriendo hacia la puerta para asegurarse de que todo estuviera bien. Tomás se quedó junto a Sofía, protegiéndola lo mejor que pudo. Cada minuto que pasaba se sentía más tenso, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. «Es solo una alarma», dijo Andrés desde el pasillo, su voz temblorosa. «Alguien ha intentado romper la seguridad». Tomás sintió una oleada de miedo, pero trató de mantener la calma. «¿Sabes quiénes son?», preguntó, su voz rota por la tensión. Andrés respiró hondo antes de responder. Andrés miró a Tomás con los ojos cargados de preocupación. La respuesta que Tomás había temido no fue algo que pudiera decirse tan fácilmente. «No estoy seguro, pero lo que sé es que no son simples criminales. Son profesionales, lo que significa que tenemos poco tiempo. Los rastros que dejaron en la ciudad indicaban que están acostumbrados a moverse en las sombras. Nadie sabe lo que realmente están buscando». Tomás asintió, sintiendo la presión de la situación envolviéndolo aún más. Por más que quisiera, no podía simplemente quedarse allí y esperar. Sabía que debía actuar, que debía proteger a Sofía. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó Tomás, mirando a Andrés con una determinación que no había tenido antes. Andrés le hizo una señal para que lo siguiera. Ambos salieron de la habitación con Sofía a su lado. El refugio era lo suficientemente pequeño como para moverse rápidamente por él, pero el sonido de los pasos se hacía eco en el pasillo vacío, amplificando el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Tomás observaba a Sofía, intentando no transmitirle su ansiedad. Al llegar a la sala principal, Andrés cerró la puerta con cuidado.
Luego se acercó a una mesa, donde había varios documentos desordenados. Tomás no podía ver claramente lo que había, pero Andrés parecía estar buscando algo específico. Ellos no están aquí solo para robar a Sofía, comenzó Andrés, su tono grave. Ellos la están buscando porque saben lo que ella representa. Tiene algo dentro de ella, algo que no podemos dejar que caiga en las manos equivocadas. Sofía miró hacia arriba, confundida, sin entender completamente lo que se decía a su alrededor. Tomás le acarició el cabello con suavidad, sin poder evitar sentir una punzada de tristeza por ella. Nadie debería tener que vivir bajo la amenaza constante de ser casado. ¿Qué tiene Sofía que sea tan importante?, preguntó Tomás, aunque sabía que la respuesta probablemente no le agradaría. Andrés respiró hondo antes de responder, como si le costara admitir lo que sabía. Su sangre. Ella es parte de algo mucho más grande que nosotros, algo que podría cambiarlo todo. No puedo explicártelo todo ahora, pero el motivo por cual están detrás de ella es porque tiene una habilidad genética única. Están buscando usarla para algo mucho peor de lo que puedas imaginar. Tomás se sintió como si todo el aire se le hubiera escapado del cuerpo. No entendía completamente, pero sus sospechas sobre lo que estaba sucediendo se iban confirmando. Los hombres que los perseguían no eran simples criminales, eran parte de algo mucho más siniestro. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Tomás, su voz apenas un susurro, mientras miraba a Sofía, que aún no comprendía el alcance de lo que se estaba revelando. Andrés se giró hacia él, su rostro reflejando una determinación que Tomás no había visto antes. Hay un lugar, muy lejos de aquí, donde Sofía podrá estar a salvo, pero necesitamos llegar allí antes que ellos. Los hombres que la buscan no descansarán hasta encontrarla. Este es solo el comienzo de algo mucho más grande. La desesperación comenzaba a tomar forma en el rostro de Tomás. La sensación de estar en un reloj de arena, donde cada segundo que pasaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, lo estaba consumiendo. Pero no podía permitirse dudar. No podía permitir que Sofía cayera en las manos de esos monstruos. Andrés comenzó a preparar lo que parecía una especie de mapa o ruta en un rincón de la sala. Mientras lo hacía, Tomás observaba a Sofía, que se había acurrucado en una esquina, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. Tomás sintió el impulso de correr hacia ella y envolverla en sus brazos, pero sabía que no era el momento. El sonido de un motor resonó fuera del refugio, seguido por el ruido de las puertas siendo forzadas. Alguien estaba intentando entrar. «¡Ellos ya están aquí!», gritó Andrés, alertando a Tomás. El pánico se apoderó de él, pero no podía dejarse llevar. No había tiempo para temer. Tomás se acercó a Sofía, tomándola de la mano. «Es hora de irnos», dijo con la voz firme, aunque por dentro sentía que el peso de la responsabilidad sobre sus hombros era cada vez mayor. Andrés abrió una puerta trasera, la única salida segura, y los tres comenzaron a moverse rápidamente, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Afuera, la oscuridad de la noche comenzaba a caer. El aire frío los envolvía mientras avanzaban por el terreno irregular. Las sombras parecían moverse, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, una figura apareció entre los árboles, y Tomás sintió el escalofrío recorrer su espina dorsal. No estaban solos. «¡Corre!», gritó Andrés empujando a Sofía hacia adelante. Pero antes de que pudieran reaccionar, la figura se acercó, una silueta familiar que les hizo detenerse en seco. Tomás frunció el ceño reconociendo al hombre. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», preguntó con voz tensa. El hombre sonrió, su rostro oscurecido por la penumbra. «Porque sabía que vendrías, y porque tengo algo que ambos necesitan». El silencio entre ellos se hizo pesado. Tomás sintió que algo no estaba bien. Este encuentro no era casual. Andrés, siempre alerta, colocó su cuerpo delante de Sofía. «No te acerques más», dijo Andrés, su voz firme. El hombre no hizo un movimiento. «Quieren a Sofía, pero lo que realmente necesitan eres tú, Tomás». Las palabras flotaron en el aire como una advertencia, pero Tomás no comprendió de inmediato. Tomás miró al hombre con desconfianza, el sudor frío comenzando a recorrer su frente. Las palabras de Andrés aún resonaban en su mente, y aunque intentaba mantenerse firme, algo en la mirada del desconocido lo inquietaba. Había algo profundamente erróneo en todo esto, y lo sentía en lo más profundo de su ser. «¿Qué estás insinuando?», preguntó Tomás, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. El hombre no respondió de inmediato. Dio un paso hacia adelante,
y la penumbra parecía envolverse más alrededor de su figura. El aire se volvió más pesado, y Tomás pudo sentir el peligro acechando en cada esquina. Andrés dio un paso hacia atrás, alejando a Sofía aún más de aquel desconocido. Lo que quiero decir, dijo finalmente el hombre, es que no es solo Sofía quien tiene algo especial. Tú también tienes algo que ellos quieren, algo que ni siquiera tú comprendes por completo. Tomás frunció el ceño, confundido. No entendía a qué se refería. Él, simplemente un hombre común, con un trabajo común y una vida tranquila, ¿qué podría tener que fuera tan importante? ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con un tono más firme. Quería respuestas, no más acertijos. El hombre levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. No soy tu enemigo, Tomás, respondió, pero si no entiendes lo que está pasando, pronto serás parte del juego que ya está en marcha. Los que están detrás de Sofía y de ti no se detendrán hasta que tengan lo que quieren. Y créeme, ellos tienen poder, mucho más de lo que imaginas. Andrés estaba tenso y su cuerpo estaba completamente alineado entre Sofía y el hombre, como una barrera que no quería ceder. Tomás podía sentir el peligro inmediato, pero también notaba algo que lo mantenía alerta, una sensación de que había algo más en juego que la seguridad de Sofía. ¿Quién eres?, exigió Tomás, sabiendo que las respuestas estaban más cerca de lo que imaginaba, pero no sabía si quería escucharlas. El hombre sonrió de manera inquietante, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Soy alguien que sabe lo que puede suceder si Sofía y tú caen en las manos equivocadas. Te lo diré todo, pero antes necesitamos irnos de aquí. Ellos ya están cerca, y no tenemos mucho tiempo. Tomás intercambió una mirada con Andrés. Sabía que cualquier decisión ahora era crucial. No podía seguir esperando a que las piezas encajaran solas. Necesitaba entender a qué se estaba enfrentando. No solo por él, sino por Sofía. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Tomás, decidido a obtener la verdad. El hombre hizo una señal hacia el bosque, hacia las sombras que parecían alargarse con cada minuto que pasaba. Quiero que entiendas que esta es solo una pequeña parte del rompecabezas. Ellos no son los únicos involucrados, y lo que pasa con Sofía y contigo está mucho más allá de lo que puedas imaginar. Pero es hora de que vayas con nosotros, si es que quieres tener una oportunidad. Andrés observó con cautela, luego se volvió hacia Tomás. No confíes en él, Tomás. Nada de esto me gusta. No sabemos quién es realmente. Tomás no tenía tiempo para vacilar. El destino de Sofía dependía de las decisiones que tomara ahora. Había estado corriendo durante demasiado tiempo y cada momento que pasaba sin respuestas claras era un riesgo más para ella. ¿Qué sabes sobre lo que está sucediendo con Sofía?, preguntó, más enfadado ahora. El hombre dejó escapar un suspiro y por fin comenzó a hablar con más seriedad. Lo que voy a decirte es algo que no puedes ignorar, Tomás. Los que buscan a Sofía están tratando de usarla para algo mucho más grande. Ella no es simplemente una víctima. Lo que tienen planeado es tan peligroso que no solo va a afectar a la ciudad, sino al mundo entero. Tomás sintió que la gravedad de sus palabras lo golpeaba en el pecho. El futuro de Sofía, el suyo, y todo lo que había conocido estaba siendo amenazado por algo que apenas comprendía. ¿Cómo puede una niña ser tan importante?, preguntó, tratando de procesar la magnitud de la situación. El hombre suspiró profundamente. No es solo ella, es lo que tiene dentro de sí. Su sangre contiene algo que la hace clave para lo que viene. Y tú tienes el mismo vínculo. Necesitan a ambos para completar su misión. Tomás sintió una mezcla de miedo y confusión. Nunca había imaginado que su vida estuviera ligada a algo tan oscuro. La realidad que había conocido hasta ahora comenzaba a desmoronarse, y todo lo que le quedaba era enfrentar lo desconocido. Andrés, notando la incertidumbre de Tomás, dio un paso hacia él. No podemos quedarnos aquí, Tomás. Si no actuamos, ellos se llevarán a Sofía, y no lo permitiré. Antes de que Tomás pudiera responder, un sonido metálico quebró el aire. Un coche se acercaba rápidamente. La luz de los faros los iluminó, y Tomás pudo ver las sombras de más figuras acercándose. El peligro estaba sobre ellos. «¡Es hora de irnos!», exclamó el hombre con una urgencia que no dejó espacio para dudas. Tomás tomó la mano de Sofía y juntos corré. El ruido de los coches acercándose se intensificaba. Las luces cegadoras de los faros cortaban la oscuridad de la noche, haciendo que la situación pareciera aún más desesperante.
Tomás, con la mano de Sofía en la suya, miró rápidamente a su alrededor, buscando alguna forma de escapar. El hombre misterioso que los había advertido señaló hacia el bosque, un sendero empapado de sombras que se adentraba en la maleza. ¡Ahora!, gritó el hombre, su rostro reflejando una urgencia casi palpable. Sin pensarlo dos veces, Tomás asintió y comenzó a correr hacia el bosque, arrastrando a Sofía detrás de él. La pequeña, aún confundida, tropezaba con sus propios pasos, pero Tomás la mantenía firme, sin dejar que nada la detuviera. El corazón le latía con fuerza, el miedo se apoderaba de su cuerpo, pero la protección de Sofía era su única prioridad en ese momento. Andrés, el amigo de Tomás, había tomado la decisión de quedarse atrás para intentar distraer a los hombres que se acercaban. Sabía que el riesgo era alto, pero sentía que era su deber proteger a Sofía a toda costa. Su sacrificio no era algo que Tomás podía comprender completamente, pero lo entendió con el corazón, sabiendo que la situación los había superado a todos. Con cada paso que daban hacia el bosque, Tomás sentía que se alejaban más de la seguridad, adentrándose en lo desconocido. Las sombras del árbol parecían tragar la luz que quedaba, y el sonido de sus pasos se ahogaba en el silencio opresivo. La pequeña Sofía, a pesar del peligro que los rodeaba, parecía confiar plenamente en él, lo que solo aumentaba su determinación. ¿Quiénes son?, preguntó Tomás, jadeando, sin dejar de correr. El hombre misterioso, que había tomado la delantera, no respondió de inmediato, pero su rostro reflejaba una seriedad inquietante. Son personas poderosas, dijo finalmente. Hombres y mujeres que hacen lo que sea por obtener lo que quieren. No entienden de moral, no les importa el daño que causan. Lo único que les interesa es conseguir lo que buscan. Y tú, Tomás, eres clave para que todo esto se desate. Tomás miró al hombre con la respiración entrecortada. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, la angustia comenzando a apoderarse de él. El hombre le dio una mirada significativa, casi como si estuviera evaluando si era el momento adecuado para contarle la verdad. Finalmente, se detuvo, señalando hacia adelante, donde el sendero se bifurcaba en dos caminos oscuros. Es hora de que entiendas todo, pero no tienes mucho tiempo. Ellos están cerca, y una vez que te encuentren, no habrá forma de escapar. El corazón de Tomás latió más rápido al escuchar esas palabras. No podía imaginar lo que eso significaba, pero la urgencia en la voz del hombre le decía que todo esto estaba mucho más allá de lo que había podido prever. ¿Qué pasa con Sofía?, preguntó, su voz entrecortada por la preocupación. El hombre miró a la pequeña, que caminaba cerca de Tomás, observando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y miedo. Sofía no es solo una niña. Ella tiene un destino que está vinculado al tuyo, Tomás. Los que te persiguen y los que buscan a Sofía no son simples criminales. Son parte de una red mucho más grande, un juego de poder, y tú, junto con ella, sois las piezas claves. Tomás lo miró con incredulidad. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía ser que él, un simple hombre común, tuviera alguna relación con un misterio tan complejo y oscuro? Eso no tiene sentido, murmuró tratando de procesar la información que estaba recibiendo. ¿Por qué yo? ¿Por qué Sofía? El hombre, tomando una respiración profunda, finalmente comenzó a caminar de nuevo, indicándole a Tomás que lo siguiera. La respuesta está en tu pasado, Tomás, en algo que ocurrió hace años, algo que está relacionado con Sofía, pero no puedes entenderlo todavía. Estás dentro de un juego mucho más grande, y cada paso que des ahora te acercará más a descubrir la verdad. Sofía tropezó un poco, y Tomás al instante la levantó y la sostuvo cerca de él, protegiéndola sin pensarlo dos veces. Ella miró hacia arriba, y sus ojos, a pesar de la oscuridad y el miedo, brillaban con una fuerza inexplicable. Era como si supiera más de lo que dejaba ver. El sonido de los pasos apresurados detrás de ellos se intensificaba. Tomás sabía que no quedaba mucho tiempo. La incertidumbre, la confusión y el miedo se apoderaban de él, pero algo más, una fuerza invisible lo mantenía en marcha. No podía fallar. No podía dejar que nada le ocurriera a Sofía. Estamos cerca, dijo el hombre, sus palabras resonando en el aire frío de la noche. Tomás miró hacia adelante, donde una pequeña cabaña se alzaba en la oscuridad. Era el único refugio que veía, y a pesar de las advertencias del hombre, no sabía si era seguro o no. Pero no tenía opción. Ya no podían regresar atrás. Tomás apretó la mano de Sofía con más fuerza, y con la otra ajustó el abrigo alrededor de su cuerpo, protegiéndola del viento helado. ¿Estamos a salvo ahí?, preguntó.
sin dejar de mirar hacia la cabaña. El hombre asintió lentamente, pero su rostro se ensombreció. Solo si actuamos rápido. Nadie puede vernos llegar, y no podemos perder tiempo. En ese momento, un estrépito de ramas quebrándose resonó detrás de ellos. Algo se acercaba rápidamente. El sonido de las ramas quebrándose se intensificó, y Tomás, sintiendo que su corazón se aceleraba aún más, giró rápidamente para mirar hacia el bosque. A lo lejos, en la penumbra, vio las sombras de los hombres acercándose con rapidez. No tenían rostro, pero la forma en que se movían, la manera en que sus pasos eran silenciosos pero firmes, le dio a Tomás una sensación de terror absoluto. ¡Vamos!, gritó el hombre misterioso, dándole un empujón suave hacia adelante. ¡Rápido! Tomás no dudó. Agarró a Sofía con fuerza y comenzó a correr hacia la cabaña. La pequeña, a pesar de estar asustada, parecía entender la gravedad de la situación. Su mano apretó la de Tomás, como si confiara completamente en él. Cada paso que daban era una lucha contra el miedo que los acechaba, pero la esperanza de encontrar refugio les daba fuerzas. La cabaña, que al principio había parecido una posibilidad lejana, ahora era su única salvación. Las sombras se acercaban, y Tomás sabía que, si no llegaban a tiempo, serían atrapados. El hombre misterioso, que ahora parecía guiarles con un propósito, avanzaba como si no tuviera miedo, con un paso seguro y determinado. Pero Tomás no podía evitar sentir la presión de cada segundo que pasaba. Cuando llegaron frente a la cabaña, el hombre se detuvo y miró alrededor, asegurándose de que no los hubieran seguido. Con un gesto, hizo una señal para que entraran. Tomás, sin dudar, abrió la puerta y empujó a Sofía dentro, antes de entrar él mismo. Cerró la puerta con suavidad, y una vez dentro, la cabaña estaba envuelta en una oscuridad absoluta. «Estamos a salvo por ahora», dijo el hombre, respirando con dificultad, como si también estuviera al límite de sus fuerzas. Tomás, con la espalda apoyada contra la puerta, se permitió respirar profundamente por un momento. Sofía se sentó en el suelo, abrazando sus piernas, mirando a su alrededor en busca de algo familiar. La cabaña era pequeña, de madera envejecida y con un aire a abandono. No parecía ser un refugio seguro, pero era lo único que tenían. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Tomás, su voz temblando ligeramente. El hombre se acercó a una mesa vieja en el centro de la habitación, donde había un par de lámparas apagadas y algunas herramientas dispersas. Sin volverse, habló con seriedad. «Lo primero es que debemos esperar. Ellos no nos encontrarán aquí tan fácilmente, pero no podemos quedarnos demasiado tiempo. No tienen idea de dónde estamos, pero si se enteran de esta cabaña, no nos quedará ningún escondite». Tomás asintió, sintiendo un peso pesado sobre sus hombros. Sabía que tenían que estar preparados para lo peor, pero también entendía que no podían permitir que Sofía quedara atrapada en manos de esos hombres. «¿Quiénes son?», preguntó esta vez con más urgencia. «¿Por qué buscan a Sofía?». El hombre suspiró profundamente y se giró lentamente, mirando a Tomás con una seriedad que le heló la sangre. «Porque ella es clave. Sofía es más que una niña. Lo que buscan no es solo su vida, sino algo más oscuro, algo que se oculta en su cuerpo y en su sangre. Pero lo que aún no sabes, Tomás, es que tú también eres parte de todo esto». Las palabras del hombre fueron como un puñetazo en el estómago de Tomás. No sabía si debía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía él estar involucrado en algo tan retorcido? «No entiendo», respondió, su voz entrecortada. «¿Cómo puedo yo ser parte de esto? Soy solo un hombre normal». El hombre dio un paso hacia él, y por primera vez la expresión de su rostro se suavizó ligeramente. «Lo que tú y Sofía tienen en común es algo que ocurrió hace años, algo que fue ocultado y que ahora ha resurgido. Los hombres que nos persiguen son parte de una organización que busca lo que ellos llaman la sangre perfecta, y Sofía es la clave para desbloquearlo todo». Tomás frunció el ceño, su mente tratando de procesar la información. ¿Sofía? ¿Y él también estaba involucrado en eso? Todo parecía una pesadilla, y sin embargo, era real. Cada palabra que el hombre decía lo acercaba más a una verdad que parecía aterradora. ¿Y qué significa todo eso? ¿Por qué me estás diciendo esto ahora?, preguntó, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero aún quedaba un misterio demasiado grande. El hombre se acercó más, casi susurrando. «Porque es hora de que lo sepas. Es hora de que entiendas por qué estás aquí, por qué tú y Sofía sois la clave para detenerlo todo. Pero primero, debemos sobrevivir a esta noche». Tomás no pudo evitar mirar a Sofía.
que ahora lo miraba con esos ojos grandes y llenos de confianza. Ella no sabía nada de lo que estaba pasando, pero su vida estaba entrelazada con la suya. ¿Cómo podía él salvarla de algo tan grande, tan oscuro? Con un suspiro, el hombre se apartó y comenzó a mover una de las lámparas hacia el centro de la mesa. Debemos prepararnos para lo que viene. Esta cabaña es solo un refugio temporal. La verdadera batalla está por comenzar, y no sabemos cuánto tiempo podremos escondernos. Tomás miró a su alrededor, el miedo y la incertidumbre apoderándose de él. No sabía qué les depararía el futuro, pero una cosa era segura: no dejaría que nada le pasara a Sofía. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, aún tenía la esperanza de que podrían escapar. De repente, un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Tomás se tensó y miró al hombre, quien rápidamente apagó la lámpara, sumiendo la cabaña en la oscuridad total. El oficial de policía llegó rápidamente al lugar donde estaba estacionado el camión. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Sacó su arma, se ocultó tras un vehículo cercano y observó en silencio. Sabía que debía actuar con cautela, pero también estaba seguro de una cosa: debía salvar a esa niña, sin importar lo que costara. Vio al hombre salir del camión, sonriendo como si nada malo estuviera sucediendo. La expresión en su rostro lo perturbó. El criminal parecía estar completamente tranquilo, como si hubiera ganado, pero el oficial sabía que aún había tiempo para detenerlo. El oficial, con nervios de acero, avanzó hacia la parte trasera del camión. Al acercarse, vio a la niña, aterrada y con los ojos llenos de lágrimas. Ella lo miró con esperanza, reconociéndolo, y sin pensarlo, él pateó puerta del camión con fuerza. El impacto fue suficiente para abrir la cerradura y liberar a la pequeña. En ese momento, el criminal intentó escapar, pero el policía lo alcanzó rápidamente. Después de una breve lucha, el hombre fue reducido y arrestado. La niña, aunque asustada, fue puesta a salvo y llevada al hospital. Horas más tarde, después de un largo día de declaraciones y procedimientos, el oficial recibió la noticia de que la niña estaba sana y salva y sería entregada a su familia. La sensación de alivio que sintió en ese momento no tenía comparación. Años después, el policía, que había seguido su vocación en la fuerza, se encontraba en su casa mirando las fotos de la niña que había rescatado, ahora convertida en una joven saludable. Cada año, el día de su rescate se convirtió en una fecha especial, no solo para ella y su familia, sino también para él. Había sido testigo de cómo el destino de una vida se transformaba, y sabía que en su labor como oficial había algo mucho más grande que solo hacer cumplir la ley. Era la oportunidad de cambiar el curso de una vida. Su vida también cambió. A partir de ese momento, el policía se dedicó aún más a proteger a los inocentes, sabiendo que cada decisión que tomaba podía hacer la diferencia entre salvar una vida o perderla. Su trabajo nunca dejó de ser desafiante, pero ahora siempre lo realizaba con una esperanza renovada. El final de este caso marcó un nuevo comienzo, no solo para la niña, sino también para el hombre que la había salvado. Y aunque nunca dejó de ser un policía, en su corazón siempre llevaría la imagen de esa niña que un día le sonrió con gratitud por el regalo más grande: una nueva oportunidad de vivir.